suficiente, Padre. Tú eres suficiente, tú lo llenas todo, Señor. Ahora, en esta hora, Señor, te pido, Padre, que uses a tu siervo para la gloria de tu nombre, Señor. Ministra, Señor, nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. Por favor, los niños en este tiempo, por favor, que puedan salir en completo orden, mientras el hermano Daniel Manales se acerca, va ministrando con la palabra. Para los hermanos nuevos que no lo conocen, él es misionero, hijo de misioneros también suizo, alemán, y él está trabajando con el área 9 Bulé. Y ciertamente le agradezco infinitamente el poder aceptar el reto de predicar hoy, porque, como ustedes saben, Heriberto y la familia Palacios Cáceres son colaboradores del ministerio que ellos están desarrollando. Así que le toca muy de cerca, ¿verdad?, este espacio, ese vacío que hay en su corazón, pero aún así él va hoy a compartir la palabra de Dios. Que Dios te utilice, Dios te bendiga y gracias por tu apoyo siempre. Como tal vez pueden ver en el título, en esta mañana voy a estar procesando un poquito lo que estamos viviendo. Yo pensé que, quiero profundizar un texto que justo nos habla en esta situación actual en la que estamos. Como dice la Biblia, cuando un miembro sufre, todos sufren también. Claro, nosotros no podemos compararnos con el dolor que están sufriendo los padres, la decepción también, pero igual los que estamos ahí un poco más cerca nos tocó fuerte también. Yo no sé, yo creo que han habido pocas ocasiones donde he orado tanto por una petición. Por 6 semanas estuvimos ahí de lleno orando y Dios nos respondió como hubiera podido y como nos hubiera gustado, ¿no? Pero Él respondió como Él pensó que era lo mejor. Pero igual no es fácil. Y queremos en esta mañana meditar un poquito. Tal vez usted ha vivido una situación parecida en algún momento, tal vez está ahorita mismo en una situación de tormenta también. De estudiar un poco del porqué también de las pruebas, o por qué Dios nos permite eso. Y vamos a estarlo viendo en base al ejemplo que ya escuchamos, el texto bíblico de San Marcos, donde Jesús lleva a sus discípulos a una tormenta. Quiero iniciar con un texto de Isaías 43:1. Aquí, córremelo para el inicio de la presentación, por favor. Ahora, sí. En Isaías 43:1 dice: no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Mío eres tú. Y usted ahorita, si yo le pregunto, yo le puedo decir cuántas promesas usted conoce de la Biblia. Posiblemente se le vienen varias a la mente, ¿no? Tantas promesas tan bonitas. Y esta promesa tal vez no es una de las más conocidas, pero aquí Dios dice: no temas. Y dice otra cosa: yo te he redimido. Esa palabra redimido para nosotros no es tan común. Redimido, muchas veces pensamos en Jesús que nos redimió del pecado, ¿no? Pero para los judíos el redimir tenía un significado mucho más profundo o como más impactante que para nosotros en cierta forma. Era más común. Si un familiar se había metido en problemas de deuda y cosas, en ese tiempo muchas veces lo que terminaba haciendo la gente no es que tú puedes decir: quedo en bancarrota, listo. No, señor, usted iba de esclavo. Usted era vendido para pagar su deuda. Y en esa situación, un familiar, un cercano a usted podía venir a redimirlo, a sacarlo de ese problema en el que se había metido. El ser redimido significaba que tú mismo no tenías ninguna salida ya. Estabas listo y frito, ¿ya? Y viene alguien y te saca de eso. Pagaba la deuda que tú tenías para que tú pudieras ser libre de nuevo y retomar tu propiedad. Esto suena aquí cuando los judíos, el pueblo de Dios, escuchaba: no temas, porque yo te he redimido. Esa historia comenzó en Egipto, ¿no? Cuando Dios redimió a su pueblo,
de la esclavitud. Él los sacó. Y después Él dice, por tu nombre te he llamado, mío eres tú. Qué cercanía, qué cariño se escucha aquí. Dios dice, por tu nombre te llamo, no por tu apellido, no por tu, hey chiquillo, ven para acá. No, por tu nombre. Póngale ahí su nombre. Dios nos llama por nuestro nombre. Y Él dice, mío eres tú. Cuando leemos cosas así, qué conmovedor, ¿no? Qué bonito saber que tenemos un Dios así. Pero algo que tenemos que estar conscientes, yo siempre he enseñado y ahorita me toca aplicarlo también, es que las promesas de Dios no son solamente para aquellos momentos donde todo marcha bien. Ya cuando estamos como este señor aquí, como que en son de playa, ¿no? Todo bien, estamos disfrutando las vacaciones o qué sé yo. Las promesas de Dios son precisamente cuando estamos en las luchas de la vida, del diario vivir. Como esta aquí en esta cómica que me llamó la atención hace muchos años y le saqué una foto y la guardé ahí. Este hombre en esa cómica siempre se mete en trastada y siempre está peleando con su jefe, ¿no? Cuando las cosas no van como quisiéramos, de repente está un problema por delante y después se te forma otro problema por detrás y está como entre la pared y la espada. Ahí es donde Dios con sus promesas quiere entrar y decir, soy tu rescatador, tú eres mío, no temas. Algo que nunca debemos olvidar, apreciados hermanos, y eso todavía estoy en la introducción, es que la Biblia nunca nos promete una vida sin preocupaciones, solo porque caminamos con Dios. No sé por qué tenemos como en cierta forma esa idea en nuestra cabeza. A veces hasta le vendemos esa idea a la gente. Ven a Dios y se te van a resolver todos los problemas. Mentira. Si Jesús mismo dijo a los que iban a seguirle, Él dice que se iban a meter en más problemas. Íbamos a ser perseguidos hasta dentro de la misma familia. Dice que se iba a echar contra nosotros. Pero lo que sí podemos estar seguros que la Biblia dice, aunque tengamos hasta más problemas por seguir a Cristo, es que Dios en todo momento va a estar ahí con nosotros. Aunque andemos por ese valle de sombra de muerte, como dice Salmo 23, que era uno de los textos que Malquías también pedía a sus papás para que se lo leyeran. Aunque andemos en ese valle de lo más oscuro de este mundo, Dios dice, yo estoy ahí contigo. Aunque estemos en el calabozo más hondo, en el lugar más horrible, el Dios santo que está en los cielos promete no estar allá solamente en el cielo, promete estar contigo ahí en ese lugar hediondo y terrible donde tú puedas estar. Dios no es un Dios cruel que dice como que bueno, tú ahí y yo allá. No. Él permite muchas cosas que no logramos entender, pero algo que Él prometió es estar ahí con nosotros. Y algo que yo me he propuesto y trato de vivir, aunque a veces no es fácil como en momentos como este, decir, yo quiero aprovechar esos momentos porque son los momentos donde más cerca puedo estar con Dios, con mi Señor, porque muchas veces cuando estamos bien, andamos hasta un poquito desconectados. Y los momentos de crisis son aquellos momentos donde podemos agarrar a nuestro Dios que siempre está con nosotros, pero en esos momentos ha prometido aún más no dejarnos nunca solos. Bien, entremos ahora en esta historia que nos relata el evangelista Marcos en el capítulo 4, versículo 35 en adelante ahí en San Marcos. Quiero que nos imaginemos un poquito la situación. Ya era tarde. Jesús, como siempre, había estado predicando y sanando a las personas. Había sido un día tremendo. La historia inicia, la que estamos leyendo, usted mantenga su Biblia abierta ahí, inicia a la orilla del lago Genezaret. Y de nuevo había habido tanta gente que esta vez Jesús hasta pidió que lo pusieran en un bote para predicarles desde un poquito más distancia. Posiblemente la gente lo estaba empujando casi al agua, no sé. Jesús decidió, voy a hacer un poquito más allá, tráigame un bote, y predicó de ahí todo el día. Y al atardecer, en ese mismo día, Jesús le dice a sus discípulos, vayámonos para el otro lado, vamos a cruzar el lago. Así dice el texto bíblico, que despidieron a la multitud y luego se subieron al bote que estaban y se fueron con él. También iban otros cuantos botes más.
Y bueno, tenemos que estar conscientes que ese viaje no era tan corto. Ese lago tenía 13 kilómetros de ancho en su parte más ancha. En algunas partes en la Biblia hasta lo llaman mar. No era un laguito así como el lago del campamento Buena Esperanza que conocemos, que ahí en un par de golpes uno lo cruza, ¿no? Había que remar bastante, más iban remando. Usted se imagina eso, ¿no? Y a primera vista pudiera parecer que Jesús dijo, bueno, vamos a alejarnos de este lugar, vamos a tomarnos tal vez un tiempo de descanso. No sabemos qué causa o por qué Jesús le dijo, él no lo dice aquí en el texto, por qué él dijo vamos a cruzar al otro lado del lago. Pero yo creo, de cómo se nos narra la historia, que el plan de Jesús era llevarlos a la misma tormenta. Jesús dijo, vamos al otro lago sabiendo, porque él sabía, porque él también era Dios, que iba a venir una tormenta. Era una decisión muy consciente de Jesús de llevarlos en medio de esa tormenta. Y en esa forma, bueno, ellos salieron con sus botes y dice que al poco rato se formó una tremenda tormenta. El viento golpeaba ese lago como un huracán, yo me lo imagino como una cosa que comenzó a sacudir todo. Y ese botecito como una cáscara de nuez o como una hoja que va en el agua así, estaba siendo echado de un lado para el otro. Eso es algo que ese lago tenía, una peculiaridad de ese lago, porque ese lago está a 200 metros debajo del nivel del mar. Es algo muy especial que tiene. Y además está rodeado de montañas altas. Y entonces en las tardes, cuando abajo está el aire fresco y después venía el aire caliente de arriba, eso chocaba y ahí se formaba tormentas como esa la que estamos viendo aquí. Y aquí estamos viendo una tormenta donde pescadores con mucha experiencia, porque ahí estaban Pedro, ahí estaba su hermano, que eran gente de mar, gente del agua. Estamos viendo que esa gente tenía un gran temor, como escuchamos después, como le gritan a Jesús, ¿no? Y en ese sentido no se puede decir, bueno, es que esos chicos eran de la ciudad y bueno, se asustaron un poquitito y, eso no era nada, pero no. Aquí eran casi pura gente de campo. Gente que no les daba miedo tan rápido, no lo mostraban al menos, ¿ya? Y estamos viendo que están en ese bote y cada vez más como que estaba dominando ese pánico. Así me lo imagino yo, también viendo lo que nos dice el texto bíblico. Solamente una persona estaba totalmente tranquila en ese bote. Jesús, supongo, porque también es un hombre, estaba cansado por lo del día. Y me llama la atención que Marcos, él nota que Jesús estaba durmiendo. En la Reina Valera dice, un poco diferente, dice aquí dice una almohadilla. O sea, que en todo ese caos, el bote, usted se lo imagina echando para allá y para acá, para arriba y para abajo. Y Jesús, como que en ese caos, se le quedó grabado a los que observaron eso. Jesús no solamente estaba durmiendo, estaba cómodamente durmiendo, ¿ya? Hasta una almohadilla se había conseguido y estaba ahí, una sola paz. Uno pudiera preguntarse en esa situación, ¿cómo es posible? Jesús está con nosotros en el bote, pero no nos está ayudando. ¿No conoce también usted situaciones así, donde está en medio de la tormenta y usted sabe la promesa de Dios, que Dios va a estar con usted, pero usted siente que como que no está, que como que no tiene todo bajo control, como pareciera, ¿no? Como que las cosas se han ido a la deriva, que el destino nos agarre como nos va a agarrar. Eso podría haber sido la sensación de esos discípulos luchando contra ese mar, luchando contra el agua, y Jesús tranquilamente durmiendo. Yo estuve un tiempo también trabajando en un barco misionero en Asia, de operación movilización, y de vez en cuando también nos tocaban algunas
tormentitas. Nunca tuve una tormenta así de verdad. Por lo general uno trata de esquivarlas. Ningún barco trata de entrar de lleno en una tormenta. Un día estuvimos hasta yendo, nosotros estábamos metidos en el barco y teníamos un compás. Y nosotros supuestamente íbamos para el norte, pero el barco todo un día fue hacia el sur, tratando de evitar esa tormenta. Pero a veces nos tocaban unos oleajes. Una vez teníamos un oleaje como de 6 metros, que al barco grande no le hacía nada, porque era un barco bastante grande. Pero 6 metros es algo. Y una vez estuvimos así con esas olas que subían, bajaban, 6 metros más o menos, esto es como 3 metros, 3 metros y medio tal vez, el doble de esto. Y veíamos un barco pesquero a la distancia, y ese barco se veía un ratito cuando subía la ola, y al ratito desaparecía como por 1 minuto. Y después volvía a aparecer. ¿Ya? Las olas no eran bravas, era como un oleaje así lento. Y en ese caso no había ningún problema. Pero cuando el oleaje es de una forma que el agua comienza a entrar en el barco, la cosa se pone fea. Sea como sea. Si el agua entra por arriba por tantas olas o si entra por abajo por tener un hueco, el resultado en cada caso va a ser el mismo. Que el bote se va a hundir. Y muy probablemente esta gente andaba como la gente de allá en la costa de Calo Huébora, que por lo general andan sin salvavidas. Y después se preguntan por qué la gente se ahogó, ¿no? Allá en ese tiempo no existían salvavidas, supongo, no creo que tenían. Y aquí están los discípulos en esa situación que sabían, cuando llega a un cierto nivel de agua, que si no logramos sacar el agua que está cayéndonos encima, se terminó esta historia. Nos morimos. Y tenemos a Jesús ahí, durmiendo. Qué bonito, ¿no? Qué decepción. ¿Usted se ha sentido decepcionado de su Dios? Y pensando en esa situación que todo había empezado tan bien. Ellos estaban regresando de un evento donde Jesús había estado enseñando con muchas veces, donde habían pasado predicaciones. Jesús con sus tremendos mensajes había tocado vidas. Ellos en la tardecita de esa tarde era como para hacer una fogata de campamento y pasar la tarde alabando al Señor. ¿Ya? Ellos estaban en un ambiente muy conmovedor. Pero ahora están a punto de ahogarse. Nada de fogata, nada de una guitarra ahí tocando un canto bonito para cerrar el día. Ahora estaban luchando contra la muerte, que parecía casi segura. Y no había sido la idea de ellos de cruzar el lago. Era el mismo Señor Jesús que dijo: levantémonos y vayamos al otro lado. Él dio la orden. Jesús los llevó a esa situación. Y ahora tenían esa situación que una ola tras la otra caía sobre el bote. Y el Señor que los llevó a esa situación parecía no estar muy interesado en todo eso. Estaba cansado, durmiendo ahí cómodamente, y ellos luchando. No sé cómo te ha ido a ti hasta ahora. Yo siento que ya varias veces me han pasado esas cosas en la vida, que yo salgo de un evento de repente muy inspirador, salgo de una experiencia especial con Dios. Nosotros en este caso también con nuestro hermano Heriberto tuvimos en marzo una reunión interdenominacional donde queremos retomar la traducción de la Biblia. No llegaron todos como quisimos, pero fue un evento muy bueno. Y sentimos, ahora vamos a arrancar de lleno. Ahora Eric va a hacer las visitas que faltan y vamos pronto a estar traduciendo el resto de la Biblia en Novere. Uno sale de algo inspirador y ¡pum! Llega ese golpe. Y sabemos que Jesús y el Señor prometió estar con nosotros. Y queremos creerlo. Decimos: Señor, ayúdame a mi poca fe. Yo quiero creerlo, pero a veces pareciera estar ausente. Está ahí, pero no está. Estamos en el bote con Jesús, pero pareciera estar durmiendo. No hace nada como yo quisiera. En esos momentos de repente le preguntamos: Señor, ¿te importa cómo me va? Entramos en duda con las promesas que estamos en la Biblia.
Y ahí es donde tenemos que tener cuidado de no pecar también contra nuestro Dios. Porque Él está ahí. Jesús no estaba simplemente durmiendo, Él tenía todo bajo control. Pero su hora no había llegado todavía. No era el momento para Él de actuar todavía. Y supongo que los discípulos estaban luchando con esas preguntas. Mientras batallaban con las olas, mientras estaban tratando de sacar el agua, ellos tal vez pensaban, Jesús, al menos nos pudieras ayudar a agarrar un cubo y ayudarnos a sacar esa agua para afuera, ¿no? Había muchas dudas. Tal vez decían, ¿será que Jesús nos quiere castigar? ¿Será que nos quiere? ¿Qué hicimos para merecer esto? Esos pensamientos surgen también en esas situaciones. Y quiero resaltar, ya lo he dicho 2 veces, que Jesús los llevó conscientemente a esa situación. Él no lo hizo para desquitarse de ellos, Él no lo hizo para castigarlos por algo, Él lo hizo porque Él quería darle una próxima lección. Y eso es lo bonito de las tormentas. Cuando Dios las permite es porque Él quiere enseñarnos algo muchas veces. Él quiere demostrarnos su poder en esa situación que quisiéramos evitar a toda costa si fuera posible. Jesús no estaba castigando a nadie, Él estaba dando su próxima lección, a pesar de que estaba dormido, como pensaban los discípulos. Bueno, Él estaba dormido, pero pareciera que Él no estaba haciendo nada, pero Jesús estaba en medio de su lección tal vez más fuerte, más impactadora para sus discípulos. En esa lucha, cuando los discípulos estaban batallando contra el agua, ellos luchaban y luchaban. Y si hay algo que un marinero teme, es cuando el marinero o la gente de mar ama el agua, pero ama el agua mientras está fuera de su bote, ¿ya? El agua es lo que sostiene a su bote, pero el agua ese no lo quiere adentro del barco. Yo estuve en una situación, también cuando estuve en ese barco que mencioné, que estábamos en un río grande en Vietnam, el Mekong. Yo trabajaba en el salón de máquinas y de repente el barco encalló. De repente hizo ¡vuf! Y el barco quedó así. Eso sí que es raro cuando uno está en un lugar y el piso de repente queda de lado, ¿no? Y uno tiene que caminar ver cómo logra llegar a un lado. Y porque yo estaba de turno, ¿qué fue mi primera tarea? Que me mandó el oficial, el ingeniero. Ellos me mandaron enseguida a medir los diferentes tanques que tiene el barco. Yo fui con una cosa a medir y ver cómo estaba el nivel. Al ratito a medir de nuevo, ¿por qué? La pregunta era si estaba entrando agua o no. Si no entraba agua, en realidad al barco no le pasa nada. El tiempo estaba tranquilo. Era solamente un río, no estábamos en alta mar, teníamos botes salvavidas, todo bien. Pero si le hubiera entrado agua al barco, la historia hubiera podido terminar ahí, al menos para el barco, ojalá no para nosotros, ¿no? En ese caso no entró nada de agua al barco y se pudo sacar. Pero en esta situación, resalto nuevamente, los discípulos están en un bote que se estaba llenando de agua. El agua ya no estaba afuera solamente, sino estaba quedándose en el bote. Y el bote cada vez más nivelándose al nivel del agua, ¿ya? Y cuando llega al nivel, le va como el Titanic, que se va al fondo y no hay forma de sacarlo de nuevo. Y en esa situación nuevamente, Jesús ahí durmiendo. Y es ahí donde los discípulos gritan de una forma desesperada y casi un poco grosera, sinceramente, ¿no? Dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Ellos no dijeron, Jesús, por favor, sálvanos. Ellos estaban evidentemente muy frustrados, ¿ya? No te importa que nos estamos muriendo aquí. Interesante que Jesús después no los reprochó por esa grosería. Lo que sí cuestionó es su poca fe, ¿ya? Jesús, en una situación, cuando estamos en una situación de aflicción, una situación de tormenta, nosotros de repente, en un momento dado, podemos tal vez hablarle a Dios de una forma que en realidad estamos pecando.
Pero Dios no entiende. Tal vez es bueno después pedirle perdón igual, pero el Señor no nos va a dejar caer un rayo del cielo porque en ese momento tal vez no reaccionemos como lo hacemos. Él no lo hizo aquí. Porque esta forma de hablarle al Hijo de Dios, yo siento que era muy grosera. No te importa. Si la Biblia cuántas promesas nos tiene que dice que sí le importa cómo estamos, que Él nos ama, que Él quiere estar con nosotros. Pero luego llegó la lección de Jesús. Jesús se levantó, se paró, dice que reprendió al viento y ordenó a la mar, calla, enmudece, como dice la Reina Valera. Y dice que se calmó todo, una tremenda calma. Jesús en ese momento, donde todo parecía irse abajo, donde la naturaleza con su ímpetu estaba dominando la escena, Jesús se levanta serenamente y como un capitán, como alguien que tiene mando, autoridad sobre todo, Él se levanta y dice ahí en las palabras de la Nueva Versión Internacional, silencio, cálmate. Y en ese momento, como dice el texto, vino una gran calma. Es como que si todo estaba revolcándose y de repente no se escucha ni un vientecito, ¿ya? El agua ahí en la popa del bote tocando, eso se escuchaba tal vez, pero lo demás, silencio. Y en ese silencio Jesús le dice, ¿por qué tienen tanto miedo? En esa tormenta donde había estado Jesús, les pregunta, ahora se me fue les pregunta a ellos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Puede buscarme esa, donde muestra el versículo ese, el versículo 40? ¿Todavía no tienen fe o qué pasa con su fe? Y dice que sus discípulos se llenaron de gran temor. Habían estado con miedo antes, ahora tenían más miedo. ¿Ya? Si estaban asustados en antes, ahora como que, yo creo que estaban como que ya mentalizados que bueno, vamos para el fondo del lago, ¿ya? Y ahora de repente no estamos en el fondo del lago. ¿Y dónde está esta tormenta? Lo agarró un tremendo temor y solo le quedó la pregunta, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Ustedes creen, mis hermanos, que a ellos se les olvidó esa escena algún día? ¿Ustedes creen que una próxima crisis, ellos no, seguro que habrán estado más fuertes pensando, si en esa tormenta Jesús estuvo ahí, Él lo estará en la próxima también? ¿Ven el valor de que Jesús los haya llevado a esa tormenta? Hasta ahora ellos pensaban que Jesús era un gran profeta de repente, que sanaba, que hablaba tremendamente. Pero ahora ellos ven, este hombre domina hasta los fenómenos naturales. ¿Quién es este hombre? La única conclusión que quedaba, Él es Dios. Y ellos lo pudieron vivir. Yo esa lección cuando estaba en el seminario me la dieron sentado ahí y nos explicaron teológicamente cómo era la cosa, ¿no? Esa cosa es medio aburrido. Pero de vivir eso con el Señor en un bote, de experimentar en su propia carne que Jesús domina todo, Él es Dios. Qué tremenda lección. Jesús le hubiera evitado esa tormenta, ese miedo, ese susto. Ellos nunca hubieran experimentado eso en esa forma como lo vieron. Quiero que para ya rumbo a concluir este mensaje, quiero que analicemos un par de cosas. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Primero, si tú tienes a Jesús en el bote de tu vida, que espero que todos lo tengamos, que estemos caminando con Jesús. Si no lo tienes, te quiero animar, búscalo, porque no hay nada mejor que andar con ese Señor por toda la vida. Pero si tú tienes a ese Jesús en tu bote, no es garantía
que habrá tormentas. Pueden haber momentos donde tú te preguntas, Jesús, ¿estás durmiendo? ¿Por qué no haces nada? Porque nosotros no vemos la pantalla grande. Somos como una hormiga y el Señor es mucho más grande que nosotros. Y nosotros no vemos la pantalla completa. Pero si Dios permite algo, muchas veces porque Él quiere que nosotros crezcamos, que nos acerquemos más a Él. Algo nos quiere enseñar. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, en el sentido que Dios no tienta a nadie para pecar. Pero en esta historia podemos ver que Dios, por cierto, a veces nos lleva a una situación de prueba, a pasar situaciones que no quisiéramos. A mí me impresionó esta semana cuando hablé con el papá de Eric, que ellos, por cierto, el golpe es bien duro porque ellos ya vivieron eso una vez como familia. Heriberto ya perdió en su juventud un hermano por picada de culebra. Así que era como una cosa que uno dice de nuevo, ¿no? Y el papá de Eric, habiendo vivido eso, de perder un hijo y casi perder otro segundo por una infección que ahora quedó inválido, él dijo, no entiendo lo que está pasando, pero no me queda nada más que enraizarme más con el Señor. Y eso me impactó. A mí me encanta sembrar, como ustedes saben, y siempre menciono algo de eso. Y ustedes saben que por muchas plantas, ¿qué es la mejor forma para que ellas tiren buenas raíces? No les dé demasiado agua. Al tomate usted hasta debe dejarlo unos días sin agua, para que eso hace que la planta diga, tengo que echar más a fondo porque no me está llegando el agua. Tira más raíces. He probado lo mismo con otras plantas y las he matado, así que no funciona con todas, ¿ya? Después no digan que Daniel les mató las plantas. Pero el tema es que la crisis también a las plantas hace que hagan raíces más profundas y las hagan más resistentes. Si Dios deja que la vida lo golpee, aproveche la ocasión para enraizarse más profundamente en Él. Porque Él ha prometido estar ahí con usted. Él ha prometido nunca dejarlo solo. Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa fue su promesa que le dio a los discípulos cuando Él se fue. Y aferrémonos a esas verdades y no dejemos que el adversario, que es lo que trata, use esa situación para producir lo contrario, que yo me aleje de Dios. Porque eso ha pasado también, que cristianos decepcionados han dado la espalda a Dios. Que también a veces se entiende porque a veces hay golpes duros en la vida. Pero Dios quiere usar esas situaciones. Dios nos a veces hasta permite o nos mete en esas situaciones porque Él tiene un propósito con esa situación. Aunque a veces en el momento no lo podamos entender. Y aunque Jesús, segundo punto, aunque Jesús parezca a veces estar ausente, aferrémonos a esa promesa que Él no nos va a abandonar. En el caso de los discípulos, Jesús estaba en el bote, pero parecía no estar. Pero Él estaba ahí. Y Él actuó, no en el tiempo que ellos pensaron, pero en el tiempo que Él vio como correcto. Y también podemos saber que la Biblia promete en 1 Corintios 10:13 de que no vamos a ser probados más de lo que podemos aguantar. Aunque yo he tenido varias situaciones en mi vida donde yo sentí, Señor, ya esto es más de lo que yo quiero aguantar. Pero la Biblia promete que el Señor, que nos conoce mejor que nadie, no nos va a dejar ser probados más de lo que podemos soportar. Y a su tiempo Él da la salida de la situación. Aunque a veces la salida puede ser diferente a lo que nosotros queríamos, como en este caso de Malquías. Eso no era la salida que yo esperé. No era la salida por la que yo oré. Yo sentí que tenía bastante fe. Pero el Señor tenía otro plan. A veces, después de una tormenta, solamente queda un vacío. Yo le decía a mi esposa esta semana que después que regresamos el martes en la noche de allá de la montaña, yo le decía que yo me sentía como si hubiera pasado un huracán, esa huracana que se ve allá en Miami, Estados Unidos, que le revuelca a toda la gente y uno queda ahí pensando como que, ¿y ahora qué? ¿No? Queda como un vacío, uno se todo espelucado, no sabe ni qué hacer. A veces
salimos de una situación en la que Dios nos trajo sin una respuesta menos del por qué ni del para qué. Quedamos con ese vacío y con muchas preguntas, sin entender por qué Dios permitió eso. Ahí no sé si ustedes recuerdan el mensaje que tuve con ustedes hace un tiempo sobre 1 Samuel Dios, sobre la oración de Ana, donde hablamos de que Dios es grande. Ese texto a mí me ha impactado mucho, donde habla de que Dios hace y deshace como a Él bien le parece. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Y Él a nosotros no nos debe una respuesta. Y esa parte a nosotros nos cuesta, ¿ya? Porque estamos en un mundo del empoderamiento donde pensamos que nosotros somos los dioses. Nosotros somos los que tenemos que tener toda la respuesta y nosotros estamos en el centro del universo. Pero eso no es lo que me relata la palabra de Dios. Dios es un Dios soberano que al fin y al cabo, Él tiene todo bajo control, pero Él puede actuar como Él le parece. Y Él no me debe una respuesta a mí. Eso me cuesta a mí, porque yo quisiera tener una respuesta, pero Dios no me la debe. Ese Dios que me ama, que me acompaña, Él no me debe una respuesta. Y eso es algo que podemos ver muy bien en la historia de Job, que por cierto esa historia de esta semana se me vino muchas veces a la mente. Aunque a diferencia de lo que estamos viendo ahorita, esa historia al final tiene una salida bonita, diría yo. Aunque igual había perdido a todos sus hijos, aunque Dios se los repuso, pero todos habían muerto, ¿no? Pero en esa historia podemos ver algo donde Dios permitió mucho sufrimiento a esa persona, Job. Y Job para nada se merecía eso, ¿ya? A veces podemos estar en una situación pensando, Señor, pero ¿por qué los parranderos allá siguen en su parranda felizmente y nosotros estamos siendo golpeados? ¿Por qué yo que estoy sirviendo al Señor, el Señor permite esto y lo otro? Porque te ama, porque quiere moldearte, porque tiene un propósito para tu vida, aunque tal vez no entiendas todo. Dios permitió muchas cosas en la vida de Job y no era un castigo, no era una disciplina de él, aunque eso puede ser también en algunos casos. Pero en el caso de Job, vinieron esos amigos de él, primero hicieron muy bien quedando ahí con él calladamente, que a veces lo mejor si queremos acompañar a alguien que está en luto, es mejor no decir nada, porque muchas veces cuando abrimos la boca estamos más bien ahondando la herida, ¿no? Y los amigos de Job, después de un tiempo de silencio, se pusieron a preguntar, a indagar, a buscar explicaciones por qué Dios actuaba de esa forma. Y la conclusión que sacaban siempre era la equivocada. Y Job también comenzó con el tiempo a hacer lo mismo. Él llegó a cuestionar la manera en que Dios estaba actuando porque él sentía que era injusto. Y vemos entonces en el capítulo 42 de Job que Job tiene un encuentro con Dios. Dios se le revela a él. Y es muy interesante, hermanos, ese libro de Job es tremendo. Si no lo he leído recientemente, se lo recomiendo. Y si no tiene tiempo, léase los primeros 2 capítulos y el capítulo 42. Donde Dios se le acerca a Job y es muy interesante que él no le da ninguna explicación por qué él hizo todo eso. Lo que Dios dice es que le muestra su grandeza y le hace la pregunta: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice toda esta tierra? ¿Quién eres tú, Job? ¿Por qué me estás cuestionando? Y Job tuvo que rendirse, ¿ya? Job dice, yo sé, en Job 42, 2 al 3, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser impedido. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Si te he hablado cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no conocía. Y después dice, de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, a pesar de que no tenía falta, tuvo que arrepentirse porque él comenzó a cuestionar a Dios en ese sufrimiento que él no merecía. Pero hay una frase que en eso casi se pierde, en ese arrepentimiento, es donde dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
¿A quién le gustan las pruebas? ¿A quién le gustan las crisis, los problemas? A nadie, ¿no? Y yo he tenido algunas cosas en mi vida que yo digo, Señor, después viéndolo estaba bueno, porque me acercó a Dios. Pero no me lo repitas, por favor. ¿Verdad? Pero aquí dice Job, de oídas te había oído, yo nada más te conocía como de lejos, pero ahora mis ojos te ven. Si el Señor permite algo en nuestra vida, muchas veces es para acercarnos a Él. Eso fue la experiencia de Job. Eso fue la experiencia de los discípulos, que estuvieron viendo esa escena donde Jesús solamente con una palabra Él dijo y se calmó la tempestad. Y le adoraron como Dios. De esa misma forma, Dios quiere tocarnos a nosotros en las situaciones difíciles que Él nos permite. Y queda ahí esa pregunta que Jesús dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué están atemorizados? ¿No tienen fe? Eso de la fe no es tan fácil, mis hermanos. La fe es la que nos ayuda a aferrarnos a esas promesas de Dios. Cuando las cosas están de sol y bonito, ahí es fácil decir yo tengo fe en Dios. Pero quiero animarnos a todos de que digamos, Señor, ayúdame a mi fe para que yo pueda mantenerme, aunque no puedo entender la situación que tú estás dejándome atravesar. O si ya la atravesé, como nosotros en este caso con Malquías, aunque no podamos entender, Señor, ¿por qué te lo llevaste? De aquí, humanamente visto, no vemos ninguna razón que eso tenga sentido. Pero el Señor es soberano y me toca a mí solamente rendirme ante Dios como lo hizo Job. Y decir, ¿quién soy yo para estar cuestionando a mi Dios? Me retracto y en ceniza me arrepiento. Pero ojalá que todos podamos decir al salir de esas situaciones, aunque no tengamos la respuesta que esperábamos, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Si el Señor permite situaciones difíciles en tu vida, mi hermano, mi hermana, no es para molestarnos, es para hacernos crecer. Y ojalá que aprovechemos la situación para realmente crecer y no huir, porque de repente a veces nos gustan las cosas más cómodas. Aprovechemos, como dijo el hermano Ernesto, el papá de Eric, para enraizarnos más cuando la tormenta nos tiene todos despelucados. El Señor quiere usarlo para acercarnos más a Él. Oremos. Padre que está en el cielo, queremos encomendar esta situación que estamos viviendo como iglesia en tus manos. Una situación donde no podemos explicar muchas cosas. Una situación que es especialmente dura para nuestro hermano Eric y Diana y los hijos, que, bueno, fue el hijo, el hermano arrebatado de ellos. De una forma que, bueno, nos cuesta aceptar. Pero Señor, tú eres soberano. Y así como tomamos lo bueno de tus manos, también queremos tomar lo malo que tú permites. Y confiar en que tú tienes un propósito. Y sabemos que es así. Pero ayúdanos en cual sea la situación en la que estemos ahorita. Tal vez aquí hay otras situaciones que no sabemos. Otras tormentas que se están dando en las vidas. Que podamos aprovechar esas situaciones para acercarnos a ti, Señor. Porque tú estás ahí. Tú lo has prometido. Y que podamos, como Job al final decir: antes te conocía como de oídas, así de lejos, pero ahora mis ojos te ven. Ahora sí me he acercado un paso más a ti. Señor, ayuda a nuestra fe, que es débil, y sosténnos en tu mano porque necesitamos tu sostén, porque fallamos. Y perdónanos cuando te cuestionemos y digamos cosas como los discípulos que fueron groseros contigo, Jesús. Pero tú nos entiendes porque tú también viviste situaciones así. Y te damos gracias, Señor, que tú has prometido nunca dejarnos solos y que estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén.
Qué bueno que podemos contar con la ayuda de nuestro Dios para continuar en nuestro caminar de fe. Bien, quiero invitar a la congregación, antes de que cantemos el último canto para despedirnos y ir a la escuela dominical, recordarles principalmente a la escuela dominical. Recordemos que la escuela dominical no es solamente en el salón de clase los domingos. Así que los que ya están por terminar su clase, tienen la opción para ir nivelándonos con los que están un poquito atrás. Usted tiene la opción de hacer repaso el siguiente domingo, hacer una actividad evangelística de visitar a aquellos varones, mujeres que no están viniendo, o una actividad de compañerismo. O sea, tenemos que ser creativos para que podamos esperar a los hermanos que hacen falta. Usted se pone de acuerdo con su compañero de trabajo en el aula de clase o consultándolo con nosotros, pero que se sienta con esa libertad hasta que se anuncie cuándo vamos a entrar al tercer nivel. Ya hablando del tercer nivel de volumen 3, son 11 lecciones. Queremos invitar a los maestros de escuela dominical para que el día 3 de junio, que hay miércoles, vamos a tener una reunión, los maestros de escuela dominical, los de adoración y de evangelismo, para enrumbar el trabajo de aquí en adelante. ¿Cuándo es la fecha de reunión? 3 de junio a las 6 de la tarde. No queremos cargar otro día adicional, así que le pedimos un esfuercito para separar el día 3 de junio, y también a aquellos hermanos que están interesados, hermanos que están viniendo nuevos y quieren colaborar en la enseñanza, quiere colaborar en adoración, también usted puede participar en esa reunión. Son 11 clases, entonces queremos que para ese día los maestros ya tengan listos los 11 ciertos y falsos desarrollados. Vamos a discutir un poquito acerca de esos ciertos y falsos, que ha habido algunas situaciones en el caminar con esos ciertos y falsos. Pero recordándole, no tenemos que hacer énfasis en el cierto y falso. ¿Por qué? Porque eso es nada más para saber qué piensa el alumno. El cierto y falso no es más importante. Siempre la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Y esas preguntas fueron hechas por hombres, así que algunas no están bien formuladas, así que no nos centremos en eso. Pero igual la vamos a revisar para que podamos nivelar en cuanto a pensamiento y opiniones. Y finalmente quiero invitar a los hermanos y hermanas que nos están visitando y que no se han bautizado, ya tomaron una decisión de fe, hable con su maestro de escuela dominical. Después que usted habla con su maestro de escuela dominical y decidió que desea bautizarse, entonces habla conmigo para que pongamos de acuerdo que de aquí a un mes estamos tratando de sacar una fecha para realizar los bautismos. Así que, hermano, que Dios los bendiga grandemente. Amén. Gracias, pastor.